Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, encantada de tenerles. Yo soy Alexandra Arón y en nombre de Schiller International University les doy la bienvenida. Yo soy la decana, así que les cuento que están en una universidad estadounidense que hablábamos antes. Estamos dedicados a los negocios internacionales y a las relaciones internacionales, así que estos son nuestros grados estrella, aunque evidentemente tenemos más, pero tampoco he venido a contarles específicamente a qué nos dedicamos, pero que sepan que esta es su casa, que pueden venir aquí muchas más veces con el foro LVL, con Fernando, pero además para cualquiera de nuestras reuniones y conferencias de relaciones internacionales. Así que nuevamente bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy especial, muy importante, así que entiendo que por eso están ustedes aquí hoy. Que así como, bueno, espero que les haya gustado el montaje, porque la verdad es que quería agradecer a los chicos que están tras bambalinas, se podría decir, que hacen un trabajo muy especial para nosotros y la verdad es que el montaje de hoy es impresionante. Y bueno, hoy, como lo ven, servicios secretos en la Unión Europea, que aquí tenemos a los especialistas. Yo soy más especialista en los negocios internacionales, pero bueno, decirles que seguramente tendremos una conversación muy interesante y seguramente bueno, cómo se lleva este tema, ¿no? Si es una parte nacional, si es una parte de la Unión Europea, cómo sería ese, ¿no? ¿Cómo podemos llevar esos servicios secretos? Si es algo nacional o si hay una coordinación entre todos. Yo creo que ese sería el gran reto actual. Fernando, nuevamente gracias por estar con nosotros y el foro LVL. Así que, bueno, voy a pasar el micrófono a Fernando Maura para que luego prosigan. Muchas gracias. Gracias, Alexandra, y gracias en tu nombre lo doy a la Universidad Schiller por acogernos una vez más al foro LVL en nuestras reuniones y nuestros debates. Este es el tercer debate, no diré que es el último que vamos a hacer en relación con el asunto de los servicios secretos, pero sí de una gran actualidad por todas las amenazas que se van cerniendo sobre Europa de una manera muy concreta. Vamos a tener unos ponentes de lujo. Le tenemos a mi buen amigo Nacho Sánchez Amor, que fui con él portavoz de Exteriores en el Congreso de los Diputados, un hombre que conoce muy bien esa materia y que además está trabajando en ese asunto en este momento en Europa. Participa también José María Lises, que ya lo ha hecho en anteriores ocasiones en nuestros debates en relación con esta materia y que además apoya hasta el punto de haber involucrado al embajador Getterman en el panel de los que van a intervenir. Creo que es importante, además va a ser importante la intervención del embajador porque el embajador es un hombre que conoce muy bien también desde una perspectiva no directamente nacional española, europea, este asunto. Luego vamos a tener la oportunidad también de la moderación que va a hacer Carlos Echeverría, que ya hizo la moderación del debate anterior y que de alguna manera pues va a ser el que va a introducir y plantear todas las cuestiones que hacen referencia a este asunto. Creo que puede ser un buen colofón el tercer debate que hacemos en relación con el asunto de los servicios secretos. No ha habido, que yo sepa, ningún foro político internacional que lo haya hecho en España. Nosotros desde el EVL lo hemos protagonizado y creo que abrimos un terreno en el que ya nuestra presencia supongo que será imprescindible para estos efectos. Quiero también anunciarles a todos que el próximo debate que vamos a celebrar va a ser el 8 de mayo. Saben que el mes de abril es un mes muy complicado con la Semana Santa, tenemos a finales de mes un puente que en Madrid es especialmente más largo, y va a ser en relación con las amenazas que se cierren no en el caso concreto de Europa, que es un tema de debate permanente, sino en el Indo-Pacífico, y lo vamos a hacer en colaboración con la Embajada de Japón, con personas importantes también, como va a ser es el asesor en materia de defensa
de la Embajada de Japón y de otros ponentes, para lo cual serán ustedes invitados oportunamente. Y sin más, agradeciéndoles a todos ustedes su presencia en este ámbito que además es como más familiar, más de estilo tertulia de cafetería que nos brinda hoy la Universidad Schiller, le cedo la palabra a mi amigo y moderador Carlos para que sea el que dirija el debate. A todos, es un privilegio estar aquí y nunca está de más insistir en el agradecimiento a la universidad, a la Schiller International University y por supuesto el Foro Libertas Veritas Legalitas, querido Fernando, por dinamizar esta reflexión tan interesante. Los servicios secretos en la Unión Europea es el colofón de esta triple aportación que alimentamos desde el foro y en este escenario. Has hablado muy bien de tertulia, además estando cerca del Café Gijón, ¿verdad? Pues el ambiente es aún más propicio. Tenemos a tres ponentes magníficos y el modus operandi que vamos a desarrollar en el tiempo que queda hasta las 20 horas de mesa redonda, pues va a seguir el siguiente orden. Damos la bienvenida al embajador Torber Gettermann, lo tenemos online y dispuesto desde hace un buen rato. Yo voy a hacer una presentación breve que los intervinientes pueden completar como deseen, incluso si fuera el caso corregir, si hay algún detalle que no he recogido bien. Pero la idea es ofrecerles el perfil un poquito más desarrollado de lo que aparece en la tarjeta de invitación para que nos situemos, darles la palabra en un primer recorrido que hablamos de 5 o 7 minutos, pero que depende, esto es una tertulia y lo que cada uno considere que debe de utilizar para alimentar el debate. Y una vez se produce esa primera aportación de cada uno de los tres intervinientes, pues luego ya lo importante es la interacción entre los ponentes y la interacción con la sala, para que la tarde sea fructífera. Y en términos de presentación, pues empezaremos con el embajador, que tiene una riquísima experiencia en materia de relaciones Unión Europea-Estados Unidos, su presencia en Irak en los años 2000, va a desarrollar una reflexión sobre el factor Rusia como elemento desestabilizador, desinformación, etc. Son 40 años de carrera diplomática con destinos, para que se hagan ustedes una idea: Budapest, México, Atenas, Bagdad, Nueva York, Hong Kong y Nigeria. 4 continentes, como vemos. Oceanía no está, pero Hong Kong está enfrente. Y procede de un país, me permito hacer alusiones en términos de actualidad, como es Dinamarca, lo cual implica que también Groenlandia puede estar perfectamente, ¿verdad?, en el debate. Prolífico en libros, una serie de televisión en Dinamarca dirigida por él sobre figuras del país, de Dinamarca, de la Unión Europea. Si les parece, hago la presentación de los tres y luego ya le doy la palabra al embajador. En segundo lugar, tomará la palabra el coronel José María Lises, consejero de GMV Innovating Solutions, miembro fundador del Centro de Análisis para Compartir Información de la Unión Europea, chairman de los 2 grupos de trabajo de dicho centro, un grupo de trabajo sobre amenazas y otro grupo de trabajo sobre estrategias. Representante español dentro de la industria de defensa, y me decías que el 5 de junio, ¿verdad?, tendréis un plenario en Madrid, Industria Europea de Defensa, Servicios de Inteligencia. Y como tercer interviniente, bienvenido, don Ignacio. Nacho está en la invitación. Bien, eso quería, pero esperaba tu autorización. Nacho Sánchez Amor, eurodiputado del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas.
modo de background, fue vicepresidente de la Junta de Extremadura, portavoz de Exteriores del Partido Socialista en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, secretario de Estado en el Ministerio de Administración Territorial en el primer gobierno del presidente Pedro Sánchez y en tu ámbito en el Parlamento Europeo, implicado como estás en las cuestiones que tienen que ver con la Comunidad de Inteligencia Europea. Bienvenidos a los tres y sin más dilación, señalando, eso sí, que de la presentación que yo haya podido hacer, añadir, corregir lo que consideréis, pero yo creo que lo esencial para que todos los asistentes tengan una idea de quiénes van a enriquecer esta tarde, pues he aportado algunos elementos. Así que sin más, bienvenido, señor embajador, cuando quiera tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias y gracias por la introducción que ha sido exhaustiva. No quiero añadir nada más. Quiero hablar un poco sobre, claro, Irak, porque Irak también tiene algo que ver con lo que estamos viendo ahora. Y quiero empezar con una observación, que tenemos 80 años con un orden geopolítico que ahora está bajo un cambio dramático y rápido. Ocurre a una velocidad que nadie en Europa podía haber anticipado. La relativa estabilidad que hemos conocido desde el final de la Segunda Guerra Mundial ha sido sustituida por rupturas, desconfianza e inseguridad, tanto económica como en cuestión de defensa. El catalizador de esta nueva situación tiene un nombre: Donald Trump 2.0. Lo que vimos durante su primer mandato continúa, ahora con una fuerza aún más grande y destructiva. ¿Está Europa preparada para enfrentar los desafíos que surgen del enfoque arbitrario de Trump hacia el orden geopolítico? Esa es una importante pregunta. Pero lo que vemos ahora es una división entre Estados Unidos y Europa. Digo Europa porque es tanto para incluir también a Gran Bretaña. Pero no es la primera vez que vemos una división entre la Unión Europea o Europa y Estados Unidos. Lo vimos también hace más de 20 años, en el 2003, antes y durante la guerra contra Irak. No tan extensa como lo que estamos viendo ahora, pero suficiente como para crear heridas profundas que tardaron varios años en sanar. Abordo ese tema en el libro que acabo de publicar en español que se llama Zona de Guerra. En aquel entonces, yo era embajador de Dinamarca desde el 2003 hasta el 2005. Y debido, digamos, en Irak, lo que empezó como una guerra con un mandato que tenía era Afganistán, pero en Irak no había ningún mandato de las Naciones Unidas. Y eso es la gran diferencia. Y eso fue lo que creó la división entre los países europeos y en ese sentido también algunos de ellos con Estados Unidos, especialmente Francia y Alemania, que estaban en contra de esa guerra. Muchos países europeos, incluyendo el mío y España, fueron convencidos por las pruebas de Estados Unidos que presentó ante el Consejo de la Seguridad de la ONU. Pruebas que resultaron ser fabricadas por la CIA y el Pentágono para la ocasión. Esta revelación llevó a una disminución de la confianza pública en la administración y causó repercusiones políticas tanto a nivel nacional como internacional. El presidente Bush y su vicepresidente Dick Cheney y el secretario de Estado Colin Powell, cuando ya se supo que no había armas de destrucción masiva, defendieron ya su decisión de emprender la guerra, invadir a Irak, al enfatizar el contexto más amplio, incluyendo el uso previo de armas químicas por parte de Saddam Hussein, su desafío a las relaciones de la ONU y la necesidad percibida de eliminar un régimen tiránico.
Ah, eso fue post factum, en el sentido que eso es algo que, bueno, vamos a aferrarnos a eso. Y lo reconozco, el gobierno danés hizo exactamente lo mismo. Aferrarse a la no cumplimiento con las resoluciones de las Naciones Unidas. Ah, la cosa fue de mal en peor en Irak. Yo lo vi de primera fila, lo mal preparados que estaban los estadounidenses. No en términos de liberar una guerra, eran claramente superiores al ejército iraquí, sino en términos de reconstruir incluso las estructuras administrativas más básicas necesarias para levantar un país devastado por la guerra. Pero los americanos carecían incluso del conocimiento más elemental sobre la historia, cultura y estructuras tradicionales de Irak. No escucharon a los socios de la coalición que tenían amplia experiencia en el Medio Oriente, lo cual podía haber sido utilizado con gran ventaja. En el lugar de hacer amigos de la gente, de la población en Irak, crearon muchísimos enemigos. Yo lo he experienciado directamente. Por lo tanto, la guerra en Irak resultó ser todo lo contrario al éxito que el presidente Bush había anticipado. Se convirtió en un fracaso. ¿Y cuál era el objetivo realmente de Estados Unidos de atacar a Irak? Oficialmente, claro, trataba de derrocar a Saddam Hussein y sus armas de destrucción masiva. Pero más importante era el control sobre las enormes reservas de petróleo. Trataba de asegurar fondos para pagar la reconstrucción de Irak, de la que especialmente las grandes empresas estadounidenses iban a beneficiarse. Y también contribuir a cubrir los gastos militares de Estados Unidos en Irak. Eso recuerda a algo que estamos viendo actualmente en Ucrania. El interés estadounidense por las tierras raras en Ucrania como pago por la ayuda militar proporcionada hasta ahora. Una vez más estamos siendo testigos de la política exterior transaccional de Trump. Ahora es simplemente más extensa. Si tengo que decir algo positivo sobre la situación actual es que el desprecio explícito de Trump y su administración por la Unión Europea y su acercamiento a Rusia ha llevado a los países miembros a unirse. Somos testigos de decisiones históricas con consecuencias económicas y de seguridad significativas para la Unión. Cada Estado miembro tiene que decidir hasta qué punto desea rearmarse militarmente en términos de seguridad, a pesar de las dificultades que esto presenta en varios países. La seriedad de la situación debería ser clara para todos, independientemente de cuán lejos estén geográficamente de Rusia. Hay que subrayar un cambio fundamental y también histórico en Alemania, ya que han decidido invertir fuertemente en aumentar su capacidad militar, mucho más que cualquier otro país de la Unión Europea. Y, como no, tengo que tocar un poco del tema de Groenlandia. Las declaraciones de Trump respecto a Groenlandia se ven con gran preocupación tanto en Copenhague como en Nuuk. Ha aumentado en los últimos días con la decisión de mandar representantes de la administración estadounidense a Groenlandia para una visita. No estamos dispuestos ni en Groenlandia ni en Dinamarca de darle a Trump lo que exige. Nunca antes hemos visto Estados Unidos amenazando con anexar otros países, e incluso buenos aliados de la OTAN o en el OTAN. Realmente suena extraño que un Estado miembro de la OTAN tenga que afirmar su integridad territorial frente a otro Estado miembro. Por eso es importante el pleno apoyo a la integridad territorial de Groenlandia y más en general de Dinamarca, de la Unión Europea y la OTAN. Como para terminar, quiero resaltar que Europa se encuentra en una situación completamente extraordinaria, donde Estados Unidos ya no puede ser considerado como un aliado leal
y donde Rusia continúa siendo una amenaza significativa. La Unión Europea tiene que navegar un delicado equilibrio entre apaciguar a Trump, disuadir a Rusia y afirmar su propio papel en un orden geopolítico en rápida evolución. Para nosotros, las grandes preguntas son: ¿qué papel va a jugar Europa de ahora en adelante? ¿Qué orden geopolítico acabaremos teniendo? Gracias. Muchas gracias, señor embajador, por su intervención, que nos hace una panorámica interesante para avanzar en el tema, ¿verdad?, de los servicios secretos y su papel como un telón de fondo y unos desafíos en clave geopolítica que han sido expresados con mucha claridad, ¿no? Y yo creo que es buen momento, querido José María, para que hagas tu intervención en relación con el telón de fondo y en relación con el asunto que nos reúne, ¿no? Así que... Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Bueno, pues yo quería empezar un poco hablando de cuáles son los factores que tratan esa relación entre los servicios de inteligencia. Fundamentalmente, tiene que haber una legislación internacional que permita esas relaciones. Debe de haber un control de cómo se protege esa información, y ese control ya lo tratamos en las reuniones anteriores de este foro, pero evidentemente un país o un servicio de inteligencia no tiene un acuerdo con otro si no sabe cómo va a proteger su información. Evidentemente hace falta disponer de información relevante, porque si el país en cuestión no tiene información relevante, no tiene nada que proteger ni nada que compartir. La relación entre los servicios se basa normalmente en un servicio dominante y otros que colaboran con ellos. Pero evidentemente tiene que haber algún interés común que compartir. Y en definitiva, como se dice ahora, llegar a esa relación de win to win, ganar los dos, porque si no, los servicios siempre hay uno predominante que gana y otro que normalmente pierde. ¿Cuáles son los factores que hay en segundo plano? Pues en segundo plano normalmente están las confianzas de los directores de los servicios, es decir, el factor humano que es el que hace que los oficiales de caso se conozcan y tengan confianza unos en otros, pero y sobre todo lo que son los objetivos comunes. Pero todo esto no es gratis, esa relación entre los servicios no es gratis, todo tiene un riesgo. Y el riesgo fundamentalmente es el de obtener información manipulada. Es decir, más que obtener información es obtener desinformación. Y esa desinformación y esa manipulación que se pueden corregir, la pueden corregir los servicios grandes, fuertes, que tengan esa capacidad. Los servicios pequeños están esclavos de los grandes. Esos datos que nos comentaba el embajador de esa manipulación de información que hubo en la guerra de Irak, bueno, pues fue una realidad, pero fue una realidad que se conoció 2-3 años después, cuando el director de la CIA, George Tenet, escribió sus memorias y reconoció que nunca habían podido encontrar esas armas de destrucción masiva en Irak. ¿Que las hubiera habido? Es posible, pero no pudieron encontrarlas. Se dieron noticias de que hubo 2 laboratorios que estaban preparados con gases para gasear al pueblo iraquí, al pueblo kurdo. Hubo evidentemente algunas intentos de que esto prosperara, pero al final se pudo descubrir que todo eso fue una invención de un agente, un ingeniero iraquí que trabajaba con Saddam Hussein, que quería conseguir la nacionalidad alemana y filtró esas noticias al servicio alemán, quien a su vez las pasó al servicio americano. Y fue Colin Powell, en octubre del 2003, quiero recordar,
cuando, justificando delante del Parlamento americano que ellos querían tener las manos libres para poder actuar, las consecuencias de esa acción. Colin Powell estaba respaldado por el director de la CIA, entonces George Tenet, que ha sido el director que más tiempo ha estado en la CIA, el segundo, creo, el segundo director con una dirección más larga, y reconoció posteriormente sus memorias que, aunque él no dijo nada, estaba respaldando con su figura todo lo que estaba diciendo Colin Powell. El resultado fue una guerra, y una guerra que se creía que iba a destruir el poder que tenía Al-Qaeda y todo el terrorismo de Al-Qaeda, y probablemente lo que hizo fue un poco reforzarlo en cierta medida. Pues yo, de momento, no quería aportar nada más, así que te paso. Que no es poco. Muchas gracias, José María. Y ahora, Nacho Sánchez Amor, tu momento. Habéis sido extraordinariamente parcos. Me habéis regalado un par de minutos cada uno que pienso aprovechar. Bueno, muchas gracias a Alexandra y a la Schiller. No conocía la institución, pero esta forma de estar aquí tan familiar me parece muy adecuado para el tema que estamos tratando, y muchas gracias, Fernando. Pasamos muchas horas de negociación, de cafés, muchos años en el Congreso, y es un gran placer tener la ocasión de volver a verle y de participar en una de las actividades del EUVL. Yo soy un político, como han deducido ustedes de este breve bosquejo, y por tanto soy un generalista. Yo no soy un diplomático ni un académico, y voy a hablar de la práctica de la política en relación con lo que nos concita hoy. Lo que sí he dedicado estos últimos años en el Parlamento Europeo es a examinar si la pretensión de ser un actor global se acompaña con los instrumentos para hacerlo. A eso he dedicado buena parte de mi tiempo en el Parlamento Europeo, y por tanto me he dedicado a los instrumentos de la política exterior. Si me permiten, gran éxito ha sido la creación de la Escuela Diplomática Europea, que yo propuse hace unos años y que es ahora una realidad, y he trabajado en temas de diplomacia cultural, en temas de financiación, en temas de modelo de embajada. La cocina de la política exterior de la Unión Europea es a lo que yo me he dedicado. Y un elemento de ese trabajo de estos años ha sido echar un ojo a de qué modo la inteligencia puede ayudarnos a ser ese actor global que pretendemos ser, y si estamos en disposición de avanzar hacia ese ambicioso objetivo. ¿Qué teníamos? Teníamos el SIGCEN desde 2002, teníamos el SIAC, que era la mezcla de inteligencia civil y militar, y tenemos el SATCOM, la unidad de satélites que está aquí en en España. En Madrid no estoy seguro, en Torrejón, ¿verdad? No tenía claro si era en España o no. Había muchas llamadas para mejorarlo y para hablar de inteligencia abiertamente, Viviane Reding, el propio Juncker, alguna iniciativa parlamentaria, pero el estado de nuestra inteligencia, y hablo siempre en escenarios fuera de la Unión Europea, que es mi mundo. Yo sé que las agencias trabajan mucho en antiterrorismo y que hay muchos formatos discretos y menos discretos de trabajar en las amenazas interiores. Mi mundo ha sido inteligencia en conflictos exteriores. ¿Qué sabe la Unión Europea de lo que pasa en el mundo? Y a eso es a lo que quiero dedicarme. La debilidad de estos instrumentos se tradujo en algunas cuestiones que ya se han comentado, ¿no? Ucrania. Mientras los europeos nos dedicamos a pedir por tierra, mar y aire la liberación de Yulia Timoshenko, el señor Yanukovych estaba pensando en pactar con Rusia. Y estábamos completamente en blanco, no sabíamos nada. Y recuerdan ustedes la frase que dibujaba nuestra debilidad, que fue filtrada por los servicios secretos rusos cuando lo grabaron en una conversación telefónica de Victoria Nuland diciendo "fuck the EU". Con estos tíos no podemos contar, estos tíos no saben nada de lo que pasa aquí. Un buen golpe a nuestra credibilidad. Afganistán iba a tardarse varios meses, iba a tardarse 2 semanas, y fueron unos pocos días. Estábamos en blanco. Y Ucrania, hombre, no van a invadir, es una amenaza, vamos a ver. Ahí está lo que decía el embajador Torben. No nos fiábamos de la inteligencia europea, que nos decía un día y otro también va a pasar, y va a pasar el miércoles.
no fue el miércoles, fue el jueves, pero a la Unión Europea en general y a la comunidad de inteligencia y a la comunidad política le costaba creer que la invasión se fuera a producir. ¿Por qué? Porque ya nos habían llevado a una guerra con las armas de destrucción masiva. Y eso creó un anticuerpo que ha sido citado y que nos hizo que no nos fiáramos. Ese era el estado de absoluta debilidad de nuestra inteligencia. En el mundo íbamos a ciegas y dando palos de ciego, y así no se puede ser. Se sabía que había que identificar y había que reforzar con nuevos sistemas de análisis y analistas, y reforzar a nuestros diplomáticos de la Unión Europea, que no todos son diplomáticos de carrera, en las labores de inteligencia cuando están en una embajada. Sabíamos muchas cosas de las que teníamos que hacer, generar confianza, pero no se avanzó. Hasta que llega doña Ursula von der Leyen, no olviden que ha sido ministra de Defensa. Ministra de Defensa. Y además, otro día lo hablamos, Fernando, cuando tú quieras, tiene un apetito insaciable por capturar cada pieza de poder exterior de la Unión Europea, aunque estén fuera de sus competencias. Y esa ha sido la lógica de Ursula von der Leyen, ir recabando, acogiendo, de tal manera que yo lo he dicho públicamente, cuando Costa en esta segunda legislatura ha llegado a Bruselas, la señora von der Leyen se había repartido el mundo con los comisarios. Hay una comisaria que se encarga de las relaciones con los países del Golfo, hasta Yemen. ¿Con qué competencia? Eso no es ampliación, eso no es vecindad, eso es Ursula von der Leyen queriendo acaparar todos los espacios posibles, pero eso lo dejamos para otro día. Bueno, Ursula von der Leyen, que venía de ser una ministra de Defensa el año 21, en el Estado de la Unión, dice una frase, la tengo por ahí en el teléfono: hay que crear un sistema de awareness center para conjuntar toda la información que tenemos. Tenemos mucha información, pero está dispersa y además no se conduce bien a quien debe tomar las decisiones, y por tanto hay que crear algo. Y ella anuncia ese algo en septiembre del 21. El mismo día yo pongo una pregunta parlamentaria diciéndole a la señora von der Leyen si eso que ella pretendía era un servicio que fuese a tener agentes sobre el campo, agentes de recolección de información, o si era un sistema de análisis de fuentes abiertas o de los servicios de información, y le pregunté si en sus planes estaba crear un servicio de inteligencia propio de la Unión Europea. Como ustedes saben, las preguntas parlamentarias se caracterizan porque las respuestas no aportan ni una sola información nueva. Son ciertas, pero no aportan nada nuevo. La anécdota británica de dos parlamentarios que se pierden en la campaña electoral y llegan a un sitio y le preguntan a un señor que estaba allí cuidando ovejas: oiga, ¿dónde estamos? Y el señor le dijo: en un coche. Y el otro le dijo: ve, ese es un perfecto ejemplo de respuesta parlamentaria. Es cierta, pero no te da ninguna información que no tuvieras. Ya bueno, la información que yo recibí era que se estaba trabajando con el INCEN, y ahí quedó esa pregunta parlamentaria. Esa pregunta parlamentaria suscitó algún interés en algún servicio de inteligencia que quiso saber qué sabíamos sobre las intenciones de von der Leyen, y lo que sabíamos es que von der Leyen no da puntadas sin hilo. Y por tanto, cuando von der Leyen ha pedido un informe al señor ministro, no es para que le adorne el despacho. No, es porque va por algo. Y va por algo inevitablemente en una cierta colisión con los Estados miembros. ¿Por qué? Porque los Estados miembros, si fuesen más celosos de su competencia y más capaces de confrontarse a este apetito insaciable de Ursula von der Leyen, le habrían recordado ya que la competencia de seguridad nacional es de los Estados miembros y no es una competencia de la Unión Europea. Pero los Estados miembros, mientras la Comisión pague, digamos que rebajan mucho su exigencia de cuidar sus competencias, y eso puede estar pasando aquí. En el año 2022 yo publiqué un artículo que lo pondré en el grupo, Fernando, sobre servicios de inteligencia y lo que podía pasar. Y lo que yo digo en ese artículo y que repito aquí ahora es algunas ideas muy generales. Es cierto, como ha dicho José María, es una razón suficiente para que los servicios de información no den toda la información a Bruselas, que no se fíen de los protocolos de seguridad de Bruselas. Bruselas ha sido siempre un queso de Gruyère. En Bruselas los chinos plantaron de micrófonos todo un edificio. Y Bruselas tiene una cultura política de la transparencia. Y en Bruselas los papeles corren a demasiados sitios. Y yo entiendo la suspicacia de los servicios de inteligencia para compartir, pero también puede estar convirtiéndose en una excusa para no mandar papeles.
Y por tanto ese es un elemento central. Es decir, ¿tiene garantías Bruselas para que la información que proviene de los servicios nacionales se quede donde debe estar? Eso es algo que hay que darles, y yo también le diría que los servicios de información no tienen que utilizarlo para racanear la información. Luego se ha puesto esta idea del pooling de inteligencia que a mí me horroriza, y a los servicios de inteligencia nacionales también. Yo lo que le pido a los servicios nacionales es que compartan con Bruselas, no a 27 o a 26. Cada servicio sabrá a quién quiere darle su información. Yo lo que pido es que sean leales con Bruselas y con la Unión Europea para que la Unión Europea no vaya a ciegas por el mundo. Reitero que solo hablo de crisis exteriores, no hablo de otra cosa. Por tanto, la Unión Europea debería saber tanto como el país mejor informado de esa crisis, de esa área geográfica o de ese problema. Y ese es un asunto que contradice la idea del pooling, que lo dice Niinistö, y que yo lo entiendo, que a lo mejor desde el punto de vista finlandés o letón o lituano, me disculpáis, viene muy bien el pooling, porque como esos países no tienen una gran capacidad de estar en el mundo, se aprovecharán de las capacidades de los grandes. Yo no quiero pedirle a ningún servicio que haga un pooling de inteligencia. Usted sabrá a quién se lo da, pero a Bruselas sí. Esa es la lógica que yo intento defender desde Bruselas. Y luego también evitar que los servicios de inteligencia solo manden a Bruselas la información que ayuda a su agenda internacional, que es una tentación lógica, pero que hay que intentar refrenar y ser un poco leales. No solo hay que mandar a Bruselas lo que te ayuda en tu posición nacional, lo que ayuda a tu agenda, hay que enviar lo que tienes. Y lo que tienes a veces no va tan en línea con tu idea nacional. Y luego el tema de seguridad nacional. Yo entiendo la lógica de que la seguridad nacional es de los Estados miembros, pero cuando estamos hablando de saber qué pasa en Afganistán, ahí no hay un problema de seguridad nacional. Hay un problema de generosidad o inteligencia política para darle a Bruselas lo que sepas. Y por tanto, en crisis exteriores, por lo general, no hay en juego la competencia de seguridad nacional. Se trata de compartir con la Unión Europea. ¿Cuál es lo que yo he dicho públicamente? Y me temo que por ahí van los tiros. O los servicios de información pasan información a Bruselas generosamente, lealmente, consistentemente, o la Unión Europea se planteará crear su servicio propio. Yo creo que se entiende, ¿no? Es decir, si la Unión Europea tiene que convertirse en un actor global en el mundo que ha descrito el embajador, si no le dan la información tendrá que creársela. Y eso es lo que empieza a apuntar Ursula von der Leyen con el informe de Niinistö, que apunta a la posibilidad futura de un servicio de inteligencia europeo. Un servicio de inteligencia no se crea de la noche a la mañana. Y durante muchos años no podrán competir con los mejores servicios de la Unión Europea, pero acordaos cuando no íbamos a hacer una moneda única, acordaos cuando Schengen era imposible, acordaos de que hubiéramos pensado de que la Unión Europea iba a hacer vacunas. La Unión Europea salta sobre las crisis con una agilidad a veces asombrosa y acapara capacidades que no están escritas en los tratados. Por tanto, no nos fiemos solo de la información teórica. ¿El informe Niinistö ha sido un globo sonda? Puede ser. Y puede ser que ese informe esté provocando reacciones de cautela o de entusiasmo según el Servicio Nacional de Inteligencia sea proveedor neto o consumidor neto de inteligencia. Pero eso yo creo que está aquí. Temas pendientes, inteligencia militar. Vamos a avanzar mucho en temas militares, tendremos una inteligencia militar. Yo lo comenté con el comisario Kubilius, que ha sido compañero ya terminó, ya ha sido compañero en el Parlamento Europeo, y yo creo que inevitablemente si vamos a formaciones de defensa o a una defensa más dura, un elemento tiene que ser la inteligencia. Y el otro son los satélites. Nuestra dependencia de los sistemas de satélite americanos y especialmente Starlink es obvia, y yo creo que esta idea del IRIS, de poner en marcha 200 y pico satélites nuevos hasta 2030, podría sustituir con ventaja tanto en comunicaciones como en visualización geográfica lo que ahora nos falta y que desgraciadamente pone a Ucrania en una situación horrible si realmente se corta toda la inteligencia americana para Ucrania. Y ese es el estado del debate. Un informe sobre la mesa, la apetencia de Ursula von der Leyen de hacer cualquier cosa para dejar su marca también en la política exterior de la Unión Europea. En mi opinión, una actitud demasiado prudente de los gobiernos y de Costa para defender su círculo de competencias, y un Parlamento Europeo en el que nos dedicamos a estos servicios de inteligencia 2 o 3 colegas,
y que tengo mucho gusto de haber compartido con vosotros en esta tarde. Gracias. Muchas gracias, Nacho. Gracias, Torber, José María, Nacho. Lo que iba a proponer, ya José María se ha lanzado, por supuesto, es que una vez habéis sembrado los tres, pues que entre los tres ya empecéis a plantear preguntas y comentarios. José María. Bueno, Nacho, muchas gracias por la referencia que has hecho al espacio, porque bueno, yo trabajo en una empresa de espacio, conozco lo que es el Iris Square. Acabo de venir de Bruselas, como sabes, el 28 y 29 fue la conferencia sobre el espacio, la estrategia que iba a tener la Unión Europea sobre el espacio. Y has hablado antes un poco también de los chinos. Pues los chinos efectivamente estuvieron trabajando en Bruselas en la oficina de Galileo durante los años 2000-2004. Y como resultado de todo ello, hoy en día en la constelación Galileo, una de las frecuencias está totalmente intervenida e interferida por los chinos, por su sistema Beidou, que nos está haciendo una interferencia en las bandas laterales. ¿Y a dónde quiere ir Europa? ¿Y a dónde quiere ir, sobre todo Europa? A tener una independencia del mundo, en el mundo satelital, en el mundo de las comunicaciones, porque no olvidemos que el mundo del espacio abarca el segmento terreno, abarca el segmento de comunicaciones y el segmento espacial. Y ya se han detectado en Europa interferencias de los servicios Cosmos rusos sobre las constelaciones de navegación de los sistemas de navegación europeos. Yo creo que es un dato, y lo que comentabas de la presidenta de von der Leyen, efectivamente en el año 24, hace apenas un año, todavía no ha cumplido los 12 meses, salió una iniciativa que es la de unir a toda la industria europea para crear un centro de análisis de las amenazas sobre el espacio, en donde analizamos todo tipo de amenazas. Hemos analizado qué es lo que pasó en la guerra de Ucrania, cuándo realmente empezó los ataques. No empezaron el 23 de febrero, empezaron un mes antes, con una guerra cibernética contra todas las instituciones europeas, y muchos gobiernos y empresas europeas fueron atacadas por los servicios de inteligencia militares, los servicios de inteligencia rusos. En Gaza ha pasado algo parecido. Toda esa sorpresa que aparentemente tuvieron en Israel, hubo unas ligeras amenazas, ciberataques, que a lo mejor no supieron interpretar correctamente, pero que nosotros sí que hemos podido analizar, y prácticamente un mes antes empezó a haber determinados ataques sobre el Ministerio de Defensa de Israel, en donde aparentemente eran ataques semicontrolados. Todo eso, conforme ha venido el tiempo demostrando, ha supuesto lo que está ahora mismo de moda, ¿no? La ciberseguridad, los ciberataques. Bueno, pero los ciberataques, la ciberseguridad, hay que poner dinero, hay que poner defensas, hay que saber protegerse de todo eso. Y ahora mismo nos protegemos muy mal. En España nos protegemos mal, tenemos un organismo que es el INCIBE, que tiene la autoridad. Estamos montando ahora mismo un centro de seguridad para el INCIBE que terminará este año, pero la idea no solamente eso, la idea es montar unos centros de emergencia en toda la Unión Europea, y prácticamente España tiene uno, Francia tiene otro y Alemania tiene otro. El resto de países, el resto de los 27 está totalmente en mantillas. Y cuando viene un ataque a toda Europa, y no solamente a determinados países. Viene un ataque para toda Europa, y son los más débiles los que siempre se quedan paralizados. Yo recuerdo ahora mismo en el 2007 el ataque que recibió Estonia y dejó el país paralizado. Primero
atacaron los gobiernos, los ministerios, después atacaron los cajeros automáticos, los sistemas de la banca, y el país en una semana se quedó sin poder disponer de dinero ni tenía una capacidad de reacción ejecutiva ante los ataques que estaban recibiendo. Y no eran unos ataques con tanques, ni con carros de combate, ni con misiles, no, eran ataques que paralizaban un país. Esa es la situación que tenemos ahora. Europa, yo creo que empieza a despertar un poco, que empieza a tratar de hacer una línea de convergencia entre lo que es la industria europea para que aprenda a defenderse, entre lo que es la normativa europea para que trate de converger con esas medidas de protección, y evidentemente le hace falta información fiable. ¿Y quién da esa información fiable? Pues los servicios de inteligencia, los servicios fuertes de Francia, de Alemania, de Italia, del Reino Unido, de España, y esa información tiene que estar muy bien coordinada. Por desgracia, está el factor humano, y el factor humano nos dice que si el jefe del servicio o de los servicios franceses tiene mucha confianza con los españoles, pues habrá una buena relación y habrá esa confianza que nos permite intercambiar secretos o hacer acciones conjuntas. Lo que no se puede hacer es que, por ejemplo, una información de España aparezca en un medio alemán sin el permiso de los servicios españoles, por ejemplo. Y eso ha pasado. Y eso lo que crea esa desconfianza en el factor humano. Ese es el riesgo que hay. El riesgo que hay y el riesgo que tiene la Unión Europea. La Unión Europea, su centro de situación es muy débil. Analiza muy pocas informaciones y la mayoría son todas las que vienen del Servicio Exterior Europeo, pero información básica, real de los servicios es muy débil, es muy pequeña. Yo no sé si el embajador Torben a lo mejor nos quiere apuntar alguna cosa más de su experiencia en Irak. ¿Cuál fue la misión de los servicios americanos allí? ¿Cómo apoyaron a Dinamarca y a España? España perdió allí 8 agentes en una incursión terrorista y no hubo un apoyo directo en información americano, aunque sí que nos pidieron que fuéramos allí a la guerra con ellos. Pues sí, un comentario acerca de Irak y luego también un comentario acerca de los ciberataques. En Irak, los daneses, bueno, nosotros en Bagdad era una cosa, teníamos nuestra, ¿cómo se llama?, enlace directamente con Copenhagen, pero los americanos no compartían nada con nosotros en Bagdad. Y el contingente del ejército danés que estaba en el sur junto con los ingleses tampoco recibían, virtualmente nada de los americanos. Tenían que conformarse con lo que podían conseguir a través de los ingleses. Así que el intercambio o la información en una coalición, una supuesta coalición, no existía. Así que, para dar un ejemplo, un grupo del ejército danés que fue a una ciudad que habían conseguido la información, que había algo ahí que tenían que investigar, y llegaron, fue una emboscada y mataron a unos cuantos soldados daneses. Luego resultó que los americanos sabían todo eso, lo estaban viendo, pero no daban ninguna información ni a los ingleses ni a los daneses que había esa amenaza. Así que información tiene que ver con gente, tiene efectos en gente y falta de información puede también causar muertes. Un comentario acerca de eso de ciberataque. Se hizo una encuesta por la Agencia de Ciberseguridad de Dinamarca acerca de las compañías para ver qué tal preparados están.
menos del 20% habían tomado medidas para enfrentar ciberataques o posibles ciberataques. Menos del 20%. Eso demuestra la vulnerabilidad que tenemos tanto como empresa como país. Y el ejemplo horrible era lo que decía José María de Estonia. Y eso es puede ser una realidad para nosotros en cualquier momento. Una cosa es que rompen los cables que tenemos entre Suecia, Finlandia, Dinamarca y Alemania, Polonia. Eso se puede reparar, dará tiempo, pero no tiene una importancia. Pero más importante es un ciberataque que puede paralizar no solamente Dinamarca, pero o la Unión Europea en total o varios países de la Unión Europea. Nos quedamos desamparados en ese sentido. Así que cuando más podemos prevenir y intercambiar información, mejor todavía. Me vais a permitir, como moderador, abrumados como estamos por tantas vulnerabilidades, ¿verdad? Destacar algunos aspectos para poner sobre la mesa y para ver de ellos qué podemos extraer. Por supuesto, la Primera Guerra Mundial Cibernética, la de 2007, se supone que extrajimos algunas lecciones. El cuartel general de ciberdefensa está en Tallinn, ¿verdad? Pero bueno, seguimos siendo vulnerables porque las vulnerabilidades pues están ahí y todo depende de los actores estatales, también los habrá no estatales, pero los estatales que tienen voluntad de... La cuestión de los chinos y la logística, yo la conozco más que por lo que habéis dicho, que es Bruselas, por Addis Abeba. Los chinos le regalaron a la Unión Africana unas instalaciones plagadas, efectivamente, de micrófonos. Además, micrófonos en el hardware, no en el software. Es decir, que ni siquiera parece que es burdo, pero no, es eficaz. Y por supuesto tenemos Pegasus, que habréis hablado mucho, ¿verdad?, de ese tema. Pero yo a lo que voy es a lo siguiente, y si me permitís es una pincelada geopolítica. Porque claro, cuando hablamos de la Unión Europea estamos hablando de una organización supranacional, a diferencia de la OTAN, que es una organización internacional de cooperación, que es muy potente, pero que tiene sus vulnerabilidades. La Unión Europea como organización supranacional, y no es ingenuidad la mía, porque las dimensiones de soberanía y la supranacionalidad, digamos que funciona de una forma distinta, pero en cualquier caso es una organización que además sigue abierta a las ampliaciones, es una organización además, cosa que no ha pasado en la OTAN, de la que se ha bajado del caballo un Estado miembro. Es decir, todas esas cuestiones hacen más complejas las cosas, porque al final, pues claro, unos entran, unos salen. Y yo lo que voy es a lo siguiente, y además quiero plantear el tema del Club de Berna, porque es una de las herramientas, supuestamente están ahí para mejorar las cosas. Pero las cosas son mejorables en la medida en que sepamos, ingenuos no somos ninguno en esta sala, que los servicios de inteligencia trabajan ante todo y sobre todo para sus gobiernos, son los gobiernos los que utilizan o no utilizan la información, pero en cuanto al funcionamiento de las organizaciones de inteligencia, en cuanto a la mejora frente a las vulnerabilidades, hay herramientas. ¿Cuáles son? Y una pregunta muy, muy cándida. Las acreditaciones de seguridad dentro de la Unión Europea, ¿cómo funcionan? Yo conozco, porque me afectó a mí personalmente, la de la Unión Europea Occidental, que al final era una organización que pasó luego a enriquecer la Unión Europea, pero yo me acuerdo que cuando firmé en el Palacio de Santa Cruz el papel de compromiso para trabajar 3 años en el Instituto de Estudios de Seguridad, firmé, lo asumí y lo respeté, que me podían caer 10 años de prisión si filtraba algo de lo que no debía de filtrar. Entonces, las acreditaciones de seguridad, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo está? Las autoridades nacionales de seguridad de Estonia, de España, de Alemania, manejan el mismo vocabulario, las mismas exigencias, porque ese es el primer paso. Luego ya tenemos que ir a hablar pues, de los órganos que se crean o se deberían de crear, etcétera, etcétera. Entonces, os lo lanzo para seguir alimentando el debate. He hecho alusión al Club de Berna por si puede merecer un tratamiento. Y en cualquier caso, pues seguro que cuando salgamos de aquí seguiremos estando pues, atormentados por las vulnerabilidades, pero al menos, como todo es mejorable, si hay voluntad política para ello, pues que saquemos de aquí algo útil. ¿Quién quiere comentar? O Nacho. A ver, no es solo el tema de la seguridad concreta de las acreditaciones,
porque hay distintas instituciones con distintos niveles de seguridad. Los sistemas del Parlamento dejan pasar a los de Huawei y Qatar y todo eso. Y luego tenemos los problemas que tenemos, pero es que el Parlamento inevitablemente tiene que estar en contacto con la gente. El otro día en una televisión me preguntaban porque, y digo, oiga, es que a mí me pagan para ser influido. Me pagan para ser influido, por mis electores, por los debates con los colegas, por la información que recibo de las empresas que compran tabaco en Extremadura. Lo que no puedes hacer es que esa influencia se pague. Tú tienes que procesar la información y utilizarla adecuadamente. El hecho de que haya gente inmoral, desgraciadamente, entre 700 seguramente sí habrá. Pero los niveles de seguridad dependen de la institución y dependen de la, digamos, de la sensibilidad de la información que se maneja. El Parlamento es más abierto que otras. Nosotros recibimos algunos papeles que se dice que no se deben transmitir, y si que tenemos que ver algún papel, tenemos que ir a las salas de lectura sin poder, las salas de lectura no del Parlamento, de las otras instituciones, sin poder hacer fotos ni nada más que leer los papeles. El INCEN tiene un nuevo edificio. Yo creo que si hemos sido conscientes de esa debilidad de Bruselas, y el nuevo edificio del INCEN, espero que tenga unos niveles de seguridad desde su concepción, desde que se pone la primera raya sobre un plano de esto va a ser el edificio, tiene que estar protegida la seguridad, porque es lo lógico y porque esa información es una información muy sensible, y por eso que os decía, porque los servicios nacionales tienen razón en que no pueden mandar una cosa y que aparezca en Político, que es el periódico de Bruselas que cuenta estas cosas, ¿no? Entonces, los niveles son distintos, y yo espero que en los sitios donde se maneja información sensible sean más cuidadosos. El problema no es tanto esa seguridad física de dónde van los documentos, cuáles son los cortafuegos o las cuestiones técnicas que permitan que las comunicaciones con los servicios nacionales estén protegidas. El problema es una cultura. O sea, la cultura política de Bruselas es una cultura de la transparencia y de que se sepa todo. Y eso, cuando hablamos de servicios de inteligencia, pues no puede ser lo mismo. Pero esa cultura en la que este papel hay que mandarlo a 5 direcciones generales y a 3 unidades de LEAS y al Consejo a quien lleva Asia, eso está muy metido en el ADN de Bruselas, y esa lógica hay que cambiarla. Como vamos a cambiar muchas cosas con esta situación de seguridad, es decir, si vamos a hacer política dura y no solamente soft power, pues tenemos que cambiar el mindset de alguna manera, y yo creo que en eso estamos. Se va a tardar, pero yo creo que estamos en condiciones de conseguirlo. Pero es verdad que ese ha sido un grave problema históricamente, y tenemos que garantizar a todo el mundo, especialmente a los servicios nacionales, que su información no va a acabar en una filtración. Será imposible del todo, pero al menos que las garantías estén dadas, y yo creo que el hecho de que tengamos un nuevo edificio del INCEN alguna garantía nos da, espero, de que eso no ha pasado como pasó en el edificio del Consejo, que también estaba contaminado. José María, y el embajador, cuando quiera, intervenga como si estuviera aquí con nosotros. Yo realmente sobre cómo está funcionando todo el tema de las habilitaciones, nosotros desde el punto de vista empresarial tenemos una habilitación como empresa en la que se comprueba que toda la empresa reúne unas condiciones mínimas de seguridad, y luego todos los que trabajamos con proyectos o bien clasificados o bien sensibles, porque ahora empieza a cambiar un poquito esa sensación de lo que es clasificado para un gobierno, pero para una empresa también hay información sensible, y que el robo de esa empresa nos hace perder mucho dinero. Y realmente lo que sí creo es que las habilitaciones personales, que a nosotros nos han llegado a tardar hasta casi un año, ahora ya está un poquito más centralizado ese tema, y nos vienen a tardar 7, 8 meses como norma general, pero sí creo que ese es un plazo más o menos necesario para darle a las oficinas nacionales de seguridad que llevan los servicios de inteligencia para comprobar que todas las personas que trabajan en la industria reúnen unos condicionantes mínimos para poder manejar con esa información
que hay que proteger, ¿eh? Y las empresas tenemos que proteger la información clasificada de los gobiernos como si fuera nuestra, y tenemos que tener esas condiciones. Ahora, ¿quiénes son dentro de Europa? Pues volvemos a lo mismo. Dentro de Europa hay 4 países que son fuertes, 4 países que se toman esas informaciones en serio, y hay otros pues que no tienen esa capacidad. Y si hay un señor que es un delincuente en un país de la Unión Europea que no tiene la capacidad para conocer esos países, para conocer y hacer una investigación sobre esas personas, pues tendremos a esas personas en las empresas. Y esa vulnerabilidad es muy difícil de corregir. La Unión Europea ahora mismo, que yo sepa, no tiene tampoco esa capacidad. Esa capacidad reside en la soberanía de los países, y los países me consta que hacen un bucle informativo, pero contesta el que quiere, y el que no quiere no contesta. Y en fin, la seguridad ahí es un poco, yo diría que débil, ¿eh? Por mucho que nos moleste tener que rellenar formularios con números de personas, correos electrónicos y todas esa parafernalia que se monta cuando uno tiene que rellenar o pedir una habilitación personal de seguridad. Yo creo que es lo mismo en el Parlamento Europeo y en el resto de países. Ahora, ¿estamos seguros? Yo creo que no. ¿Nos sentimos seguros? Probablemente sí, porque nos vamos a nuestra casa, dormimos todos los días tranquilamente, pero hoy ya están diciendo a través de la Unión Europea que tengamos un kit de salvamento por si acaso, que nos dure 72 horas, y mucha gente se lo está tomando a broma. Esto ya empezaron a decirlo hace 7 u 8 meses los países nórdicos. En Suecia, en Noruega, empezaron a dar normativas para que todos los ciudadanos tuvieran su kit de seguridad por si tenían algún tipo de incidente. No de ciberincidente, de incidente. No sé si Torben quieres aportar algo más. Un par de comentarios, porque claro, yo veo, y eso de experiencia con las misiones, las representaciones de la Unión Europea en el extranjero, que ellos dependían de los países miembros de los servicios, lo que podían aportar. Pero había muy poco interés en compartir información con ellos, porque exactamente el problema es que hay tanta burocracia, es tan complicado, y lo veo yo muy difícil para crear un organismo dentro de la Unión Europea que podía servir como un servicio como en los países miembros. Otra cosa es que eso de los servicios, eso corre por cuenta de cada estado, y hay cosas que no se pueden compartir. Así que otra cosa es que no sabemos cómo son la gente que van a estar ahí por si se crea esto. Tenemos actualmente un problema con un país como Hungría. ¿Podemos confiar en Hungría? Y así podríamos ver en el futuro también diferentes países con diferentes políticas o diferentes lealtades, y eso va a crear un problema enorme para nosotros. Y al final también eso del kit que se llamaba, o que se crea en Noruega y Suecia. En Dinamarca acaban de crear un ministerio con ese fin, un ministerio cuyo único razón de ser es preparar el país para que esté listo si hay algún ataque. Y también tenemos eso de los 72 días, 72 horas, no días, de provisiones para sobrevivir. Y estamos en eso. Yo sé que en España estamos muy lejos, yo vivo aquí en Málaga, estamos muy lejos de Rusia, pero en Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia y los países bálticos, Polonia, están tan cerca que eso es una realidad que tienen que enfrentar. Así que por eso estamos un poco preocupados.
Gracias. Muchas gracias, embajador. Voy a empezar a pasar el micrófono a quienes han tenido a bien venir esta tarde. Antes de dárselo a usted, pionero, en pedir la palabra, una reflexión más por parte, humildemente, del moderador. Quizás cuando se fueron los británicos de la Unión Europea, al menos nos quitaron una preocupación, o no, pero lo planteo así, por aquello de que los británicos forman parte del Only Five Eyes, ¿verdad? Ya el Parlamento Europeo estuvo muy ocupado con aquello de la red Echelon y demás. Bueno, lo que quiero decir, y no es sarcástico, los británicos tenían y siguen teniendo, aunque ya no están en la Unión Europea, una dimensión añadida que es más elevada, que es más elitista y que comparten con Estados Unidos, con Australia, con Nueva Zelanda. ¿Puede acabar habiendo algo así en la Unión Europea, aunque no estén los británicos? Es simplemente una reflexión en voz alta. Igual que planteé el tema del Club de Berna y aún no se ha dicho nada al respecto. Pero bueno,